Bienvenidos a todos. En este video vamos a trabajar con la derivada y la integral del logaritmo natural en un primer momento y la función exponencial en la sección 5.4 del Larson. En la sección 5.1 tenemos la definición de la función logaritmo natural como una integral, ¿sí? Definimos el logaritmo natural como una integral entre 1 y x de la función 1 sobre t diferencial de t, ¿sí? En este caso ya estamos estableciendo una relación entre la función 1 sobre t y el logaritmo de x, ¿sí? El logaritmo neperiano. Como ya habíamos trabajado, el dominio logaritmo natural es el conjunto, ¿sí? De todos los números reales positivos. Tenemos algunos ejemplos y gráficas, propiedades, el dominio, el rango, la función es continua, creciente e inyectiva, la gráfica es cóncava hacia abajo, algunas propiedades de los logaritmos que ya habíamos trabajado en el primer capítulo de la materia. El logaritmo de 1 es 0, el logaritmo de a por b es igual al logaritmo de a más el logaritmo de b, el logaritmo de a a la n es n por el logaritmo de a, y el logaritmo de a sobre b es el logaritmo de a menos el logaritmo de b. Hay algunos ejemplos para desarrollar ecuaciones con logaritmos. Un breve comentario del número e, ¿sí? Y por definición, el logaritmo de e es 1, ¿sí? En esto es, está bueno que lo lean, pero no vamos a resolver ejercicios exclusivamente de esto, sino que más que nada lo que vamos a usar es algunas de las propiedades del logaritmo que ya estaban en el libro de ingreso de Marilina Carena, y vamos a sumarle ejercicios con derivadas integrales del logaritmo natural y la exponencial. Entonces, uno de los teoremas que vamos a utilizar fuertemente en esta sección es el teorema 5.3, y en este teorema nos dice que sea una función derivable en x. Entonces, por un lado, la derivada con respecto a x del logaritmo de x es 1 sobre x para todo x mayor que 0, y por el otro, la derivada con respecto a x del logaritmo de u, si u depende de x, hacemos la composición de funciones, es la derivada del logaritmo de u, 1 sobre u, por la derivada de u con respecto a x, se puede escribir también como 1 sobre u por u', ¿sí? Para u mayor que 0. Entonces tenemos algunos ejemplos. La derivada del logaritmo de 2x es la derivada del logaritmo, que es 1 sobre x, por la derivada del argumento, que es 2x, y esa derivada es 2. Entonces, simplificando los dos nos queda que la derivada es 1 sobre x. De la misma forma, por ejemplo, en el ejercicio C, tenemos la derivada con respecto a x de x logaritmo de x, es un producto de dos funciones, usamos la regla del producto, la derivada del logaritmo por la x sin derivar, más el logaritmo por la derivada de la x, ¿sí? La derivada del logaritmo es 1 sobre x, acá multiplicado por x, más el logaritmo por la derivada de x, que es 1, entonces me queda x dividido x, que es 1, y más logaritmo de x. En el ejemplo 4 tenemos otra función derivada a la que tenemos que derivar. Tenemos f en x igual al logaritmo de raíz de x más 1. Entonces acá lo que nos conviene es aplicar algunas propiedades antes de derivar para hacer más sencilla esta derivada. Por ejemplo, el logaritmo de la raíz de x más 1 se puede escribir como el logaritmo de x más 1 a la 1 medio, ¿sí? El x más 1 es lo que está a la 1 medio, y por las propiedades del logaritmo se puede bajar ese 1 medio
y esta función la podemos escribir como un medio por logaritmo de x más 1. De esta forma, al derivarlo es más sencillo porque no tenemos que derivar la raíz. Nos queda un medio, que es la constante, por la derivada del logaritmo de x más 1, que es 1 sobre x más 1, por la derivada de x más 1, que es 1. Por lo tanto, el f' es 1 sobre 2 por x más 1. En el ejemplo 5 es un ejemplo mucho más claro de lo sencillo que resulta muchas veces aplicar varias propiedades del logaritmo antes de derivar. Si tenemos el logaritmo de esta función racional que tiene raíces, entonces nos conviene, por un lado, escribir el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador, y luego en el logaritmo del numerador y del denominador aplicar las propiedades que utilizamos recién. Como acá tenemos un producto, lo podemos escribir como logaritmo de x más el logaritmo de x cuadrado más 1 al cuadrado. El cuadrado del 2 se baja por la propiedad del logaritmo. Y en el denominador hacemos lo mismo que en el ejercicio anterior. Transformamos esa raíz en una potencia 1 medio y se baja la potencia 1 medio por la propiedad del logaritmo. Ahora, derivar esto es mucho más sencillo y lo podemos escribir de esta forma. La derivada del logaritmo de x es 1 sobre x. El 2, que queda constante, la derivada de logaritmo de x cuadrado más 1, que es 1 sobre x cuadrado más 1, por la derivada de ese argumento, que la derivada de x más 1, x cuadrado más 1 es 2x, menos 1 medio por la derivada del logaritmo de 2x al cubo menos 1, que es 1 sobre 2x al cubo menos 1, por la derivada de ese argumento 2x al cubo menos 1, que es 6x al cuadrado. Se puede simplificar un poco y llegamos a esta expresión. Bueno, tenemos varios ejemplos. En el ejemplo 6 se da derivación logarítmica, ¿sí? No vamos a hacer mucho hincapié en eso. Simplemente hay veces que la derivada la función es un tanto compleja y nos conviene aplicar logaritmo, usar propiedades y después derivar implícitamente. Pero bueno, no vimos derivadas implícitas, así que el ejemplo 6 pueden saltearlo. En el teorema 5.4 hace una aclaración sobre derivadas con valores absolutos, ¿sí? Si u es una función derivable, no necesariamente mayor que 0, simplemente que u es distinto de 0, entonces la derivada del logaritmo del valor absoluto de u es igual a u' sobre u, ¿sí? Es similar a lo que estábamos trabajando antes. Nada más que al estar u como el argumento del logaritmo, si no sabemos que u sea estrictamente mayor que 0, se puede definir, sabiendo que u es distinto de 0, a la derivada del logaritmo del valor absoluto de u, ese valor absoluto es para que el logaritmo esté definido, como u' sobre u. Los últimos dos ejemplos, el ejemplo 7 lo pueden saltear, y en el ejemplo 8 pueden analizar los extremos de una determinada función con logaritmos, ¿sí? Como con otro tipo de funciones con los que hemos trabajado. Si queremos calcular los extremos relativos de una función, tenemos que derivar, ver dónde la derivada no existe o se hace 0 y evaluar qué pasa en un entorno de esos puntos. Podemos armar la tablita o usar el criterio de la segunda derivada. Pasamos entonces a los ejercicios. La primera tanda de ejercicios son los ejercicios del 21 al 30. En estos ejercicios tenemos que usar las propiedades de los logaritmos para desarrollar las expresiones dadas, ¿sí? En principio todavía no tenemos que derivar ni hacer ningún otro tipo de trabajo. Simplemente desarrollar un poco la expresión dada. Entonces, del 23, 25 y 27 podemos hacer
esos son los marcados. Vamos a hacer otro de los ejercicios. Vamos a hacer, por ejemplo, el 26. En este ejercicio tenemos tenemos el logaritmo, ¿sí?, de la raíz de a menos 1. Y queremos desarrollar un poco esa expresión. Entonces, como vimos en algunos de los ejemplos, uno de los primeros pasos que podemos realizar es escribir esa raíz como una potencia, ¿sí? Esto me va a quedar logaritmo de a menos 1 a la 1 medio. Y la primer propiedad de la potencia que podemos utilizar es bajar ese 1 medio, ¿sí? Entonces esto nos quedaría 1 medio por por el logaritmo de a menos 1. Bueno, y ahora, ¿podemos hacer algún otro desarrollo? Podemos, por ejemplo, trabajar un poco esta expresión, logaritmo de a menos 1, se puede simplificar aún más. En principio, con las propiedades con las que trabajamos en la sección, o las propiedades que se detallan en la sección, no podríamos seguir desarrollando esto. ¿Por qué? Porque lo que podemos hacer es escribir al logaritmo de un producto o de un cociente como suma o resta de logaritmos, pero el logaritmo de la suma o de la resta de dos términos no tenemos una propiedad que lo simplifique o desarme ese logaritmo. Entonces el 26 sería simplemente escribirlo de esta forma. De todas formas, fíjense que derivar esta expresión con la raíz es algo mucho más complejo que derivar esta nueva expresión. Vamos a hacer, además de esta parte, vamos a resolver el 29, ¿sí? En el 29 tenemos logaritmo de z por z menos 1 al cuadrado. En este caso sí, tenemos el logaritmo de un producto, entonces esto por propiedad se puede escribir como la suma de logaritmos, el logaritmo de z más el logaritmo de z menos 1 al cuadrado. Y ahora podemos además realizar un pasito más. Podemos bajar esta potencia. Entonces esto nos va a quedar el logaritmo de z más 2 por el logaritmo de z menos 1. De esta forma, simplificamos un poco esta expresión para poder luego derivarla. Bueno, pasemos ahora a la siguiente tanda de ejercicios. En los ejercicios del 31 al 36 tenemos que hacer el paso contrario. En este caso tenemos que escribir la expresión como el logaritmo de una sola cantidad, ¿sí? Acá teníamos un único logaritmo y tratábamos de desarmarlo en términos más fáciles de derivar. Ahora en el 33 y en el 35, que son los marcados, hay que hacer el paso inverso, ¿sí? En este caso vamos a resolver el ejercicio, por ejemplo, el ejercicio 34. En este ejercicio tenemos 2 por el logaritmo de x menos el logaritmo de x más 1 menos el logaritmo de x menos 1, ¿sí? 2 por el logaritmo de x menos el logaritmo de x más 1 menos el logaritmo de x menos 1. Entonces, si queremos aplicar una propiedad, por ejemplo, a esta primera parte, si al logaritmo de x menos el logaritmo de x más 1, esto nos va a quedar 2 por el logaritmo del primero sobre el logaritmo del segundo argumento, menos, esto va a quedar igual, logaritmo
de x menos 1. ¿Sí? Si ahora queremos volver a aplicar esa misma propiedad, entonces esto nos va a quedar el logaritmo de x sobre x más 1 sobre x menos 1. Y ahora tendríamos que simplificar esto. Hay varias formas de simplificar esto. Podemos hacerlo así, escribiendo que acá hay un 1, multiplicando este por este y este por este. Y si esa opción no la recuerdan, no tienen miedo de equivocarse, siempre pueden hacer directamente el cociente. ¿Sí? El cociente se resolvía multiplicando cruzado, entonces me queda x por una x sobre x más 1 por x menos 1, que lo podemos escribir directamente como x al cuadrado menos 1, porque es una diferencia de cuadrados. Entonces esto sería igual a 2 por el logaritmo de x sobre x al cuadrado menos 1. Un último paso, podríamos a este 2 ponerlo como una potencia, y en ese caso nos quedaría el logaritmo de x sobre x cuadrado menos 1 todo al cuadrado. Y de esa forma pudimos expresar esta expresión como un único logaritmo. Ahora sí pasamos a los ejercicios un poco más interesantes en la sección de la sección. En la tanda de ejercicios del 47 al 76 hay que hallar la derivada de la función. Entonces, en estos ejercicios son los que tenemos que aplicar estas propiedades para tratar de tener derivadas más simples, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un ejercicio en el que de momento no es necesario aplicar las propiedades puede ser el ejercicio 50, ¿sí? En el ejercicio 50 tenemos la función h de x igual a logaritmo de 2x al cuadrado más 1, ¿sí? Si queremos derivar, fíjense que a esta expresión, como tenemos una suma de dos términos acá, no podemos aplicar propiedades, no tenemos ninguna propiedad que nos permita desarmar un poco esa expresión. Así que directamente derivamos. La derivada del logaritmo es 1 dividido el argumento, 2 por x cuadrado más 1, por la derivada del argumento, que es 2 por la derivada de x al cuadrado, que es 2x, entonces me queda por 4x más la derivada de 1, que es 0. Entonces esto nos queda 4x sobre 2x al cuadrado más 1. De los ejercicios del 53 hasta el 61 tenemos, por ejemplo, el ejercicio 56, que podemos aplicar varias propiedades para simplificar la derivada. Tenemos y igual al logaritmo de t por t cuadrado más 3 al cubo. ¿Sí? Entonces, en este caso, vamos a aplicar algunas propiedades antes de derivar, ¿sí? Entonces, aplicamos primero que el logaritmo del producto es la suma de los logaritmos. Nos queda el logaritmo de t más el logaritmo de t al cuadrado más 3 al cubo. Aplicamos ahora para bajar esta potencia al 3 y me queda logaritmo de t más 3 por el logaritmo de t al cuadrado más 3. Y ahora sí, simplificamos un poco la expresión, podemos derivar. Y prima me queda la derivada con respecto a t de logaritmo de t, esto es 1 sobre t, más 3 por la derivada del logaritmo de t al cuadrado más 3, que es 1 sobre t al cuadrado más 3 por la derivada de t al cuadrado más 3, que es 2t. Si acomodamos un poquito esta expresión, nos queda 1 sobre t
más 3 por 2t son 6t sobre t al cuadrado más 3. Bueno, de esa forma tienen que ir resolviendo los distintos ejercicios. Vamos a hacer el último, el 62. En el 62 tenemos y igual a logaritmo del logaritmo de x. En este caso, fíjense que tenemos una composición de logaritmos, no tenemos una propiedad que nos permita desarmar un poco esto, pero podemos usar directamente la regla de la cadena sin aplicar propiedades. Entonces la derivada de y va a ser, fíjense, este es el primer argumento. Entonces la derivada del logaritmo que está afuera es 1 sobre el argumento, que el argumento es logaritmo de x, por la derivada de ese argumento. La derivada del logaritmo de x es 1 sobre x, por la derivada del argumento s, que es x, que es 1. Entonces, y' me va a quedar 1 sobre x por logaritmo de x. Y de esta forma concluimos con los ejercicios de esta sección. Pasamos entonces a la sección 5.2, donde vamos a ver la función logaritmo y la integración de la misma. El primer teorema que consideramos es un teorema que se deriva de las reglas de derivación que vimos en la sección anterior. Entonces tenemos que si u es una función derivable con respecto a x, la integral de 1 sobre x va a ser el logaritmo del valor absoluto de x, ¿sí? Esto es ¿por qué? Porque 1 sobre x está definida tanto para los x mayores que 0 como para los x menores que 0, y el logaritmo solo está definido para los x mayores que 0. Entonces la integral de 1 sobre x se puede ver como logaritmo del valor absoluto de x más la constante de la integración indefinida. De la misma forma, si tengo una función que depende de otra variable que es u, ¿sí? Puedo hacer una sustitución y escribir esa integral como la integral de 1 sobre u diferencial de u, y eso es igual al logaritmo del módulo de u, ¿sí? Esto nos va a servir para utilizar el método de sustitución. En este caso lo que aclara es que como diferencial de u es u' por diferencial de x, esta segunda fórmula también se puede expresar como la integral entre u' sobre u, y si integro eso con respecto a x, también me va a quedar lo mismo, el logaritmo del módulo de u, ¿sí? En este caso, en el ejemplo 1 es un ejemplo muy sencillo. Tenemos la integral de 2 sobre x diferencial x, el 2 que es una constante que puede salir afuera de la integral, y entonces nos queda la integral de 2 por la integral de 1 sobre x, y del teorema 5.5 sabemos que eso nos va a quedar 2 por el logaritmo del módulo de x más la constante. Además, por propiedad de los logaritmos, podríamos escribir eso como el logaritmo de x al cuadrado. En este caso se aclara que como x al cuadrado no puede ser negativa, ya no es necesario poner el valor absoluto de x, porque ya nos queda el logaritmo de algo que va a ser mayor que 0. En el ejemplo 2 tenemos un primer ejercicio en el que podemos hacer una sustitución simple. Tenemos que hallar la integral de 1 sobre 4x menos 1 diferencial x. Fíjense que en el denominador tenemos una función lineal. En ese caso lo que nos conviene hacer es tomar u como ese denominador, la función lineal, y entonces el diferencial de u va a ser la derivada de esta función lineal, que en este caso es 4 por diferencial de x, y por lo tanto, si despejamos, nos va a quedar que el diferencial de x es diferencial de u sobre 4, ¿sí? Entonces,
podemos escribir esta expresión como la integral entre 1 sobre u, y al diferencial de x lo cambiamos por diferencial de u sobre 4, sacamos el 1/4 afuera y nos queda finalmente 1/4 por la integral de 1 sobre u diferencial de u, y eso es 1/4 por el logaritmo del módulo de u más c. Lo único que falta hacer es reemplazar quién es u, que es 4x menos 1, y obtenemos de esa forma la integral indefinida. En el ejemplo 3 tenemos un cálculo de área, ¿sí? Pero para calcular ese área tenemos que, pueden ver la gráfica, encontrar el área de la región limitada por la gráfica de y definida de esta forma, el eje x y la recta x igual 3. Podemos ver que es el área bajo la curva, porque la función es positiva, entre 0 y 3. Entonces esto se puede calcular como la integral entre 0 y 3 de x sobre x cuadrado más 1, integrando con respecto a x. Nuevamente, fíjense que en el denominador nos queda una función cuadrática y en el numerador hay una función lineal. Entonces, si tomamos u como x cuadrado más 1, la derivada de u o el diferencial de u va a ser 2x, ¿sí? Si tomamos diferencial de u, va a ser diferencial de u igual a 2x diferencial de x. En ese caso, si despejamos, nos va a quedar que el diferencial de x es diferencial de u sobre 2. Entonces, podríamos escribir esto como un medio por la integral indefinida de 1 sobre u por diferencial de u sobre 2. ¿Sí? En este caso está resuelto sin hacer sustitución. ¿Por qué? Porque tenemos una integral definida y tendríamos que cambiar los extremos de integración. Pero lo que conviene hacer es resolver la integral indefinida primero, haciendo lo que les comentaba, esta sustitución, y luego, una vez que obtenemos el resultado de la integral, que en este caso va a ser logaritmo de u más una constante, y cuando reemplazamos u nos queda logaritmo de x cuadrado más 1, ahí sí reemplazamos y evaluamos entre 0 y 3. En el ejemplo 4 también tenemos algunas otras integrales y la sustitución que se puede utilizar. En el inciso A nuevamente tenemos un cociente y siempre que tengamos en general un cociente de dos polinomios donde el polinomio que está en el denominador tiene un grado más que el del numerador, tendríamos que chequear si definiendo como u al denominador nos va a quedar algo similar a el diferencial de x en el numerador, ¿sí? Bueno, el inciso B no lo consideren porque tiene funciones trigonométricas, es bastante más complejo. El inciso C es similar al inciso A, hay que tomar u como el denominador. Lo mismo que en el inciso D. En el ejemplo 5 hay que hacer un cociente de fracciones. Ese ejemplo no lo consideren. Y el ejemplo 6 es el último ejemplo que vamos a ver de esta sección. Es bastante interesante porque este ejemplo se puede resolver de dos formas. Se podría aplicar el cuadrado de un binomio en el denominador o hacer esta sustitución. Tomar u como x más 1 y luego, como el diferencial de u me queda igual al diferencial de x, me va a quedar una x en el numerador y despejo de la definición de u, despejo x y de esta forma obtengo esta integral a la hora de sustituir, ¿sí? Una vez que tenemos esto, podemos escribirlo como una resta de dos fracciones, simplificar y a partir de ahí la integral es sencilla.
Bueno, entonces esto es lo último que vamos a ver de teoría de esta sección. Pasamos a los ejercicios. En los ejercicios del 1 al 26 tenemos que encontrar la integral indefinida, ¿sí? Entonces tenemos varias integrales en los que, como vimos en los ejercicios, en general tenemos cocientes de polinomios. Tendríamos que chequear en cada caso cuál es la sustitución conveniente. En general hay que tomar como u al polinomio de mayor grado. Entonces, por ejemplo, vamos a resolver el ejercicio 9. En el ejercicio 9 tenemos la integral de 4x al cubo más 3 sobre x a la 4 más 3x. Y tenemos que integrar esto con respecto a x. Como les decía, tenemos un cociente de dos polinomios. Uno es de grado mayor que el otro. Por lo tanto, nos conviene considerar a u como el polinomio de grado mayor. En este caso, u sería x a la 4 más 3x. El diferencial de u es entonces 4x a la 3 más 3 por diferencial de x. Entonces, fíjense que nos queda exactamente la integral de todo lo que está en el numerador, es el diferencial de u, entonces nos queda 1 sobre u diferencial de u. La integral de esto es el logaritmo del valor absoluto de u más la constante, y simplemente nos queda reemplazar quién es u. Entonces esto nos queda el logaritmo de x a la 4 más 3x en valor absoluto más la constante. De esa forma se resuelven la mayoría de este tipo de ejercicios. Vamos a hacer uno más en los que tenemos la función logaritmo, por ejemplo el 22. En el 22 tenemos 1 sobre x por el logaritmo de x al cubo diferencial x. En este caso podemos explorar un poco. Tenemos una función logaritmo y la derivada de la función logaritmo va a ser 1 sobre x al cubo por la derivada de x al cubo, así que vamos directamente a hacer una sustitución y vemos si nos sirve para resolver esta integral. Si hacemos u igual logaritmo de x al cubo, el diferencial de u es la derivada de 1 sobre x al cubo, que es la derivada del logaritmo de x al cubo, que es 1 sobre x al cubo, por la derivada de x al cubo, que es 3x al cuadrado diferencial de x. Si simplificamos, nos queda que diferencial de u es igual a 3 por 1 sobre x diferencial de x. Y finalmente tenemos la integral de 1 sobre x, que lo tenemos acá por el diferencial de x. Lo único que nos está sobrando acá es el 3. Lo pasamos para el otro lado y entonces nos queda diferencial de u sobre 3 es igual a 1 sobre x diferencial de x. De esta forma tenemos que nos queda el 1 sobre x diferencial de x es diferencial de u sobre 3 y logaritmo de x al cubo en el denominador es 1 sobre u. Entonces nos queda la integral de 1 sobre u diferencial de u sobre 3. Sacamos el 3, el 1/3 afuera de la integral y integramos. Entonces nos queda 1/3 logaritmo de el valor absoluto de u más una constante, y eso es igual, reemplazando por quién es u, a 1/3
de el logaritmo de x al cubo más la constante, ¿sí? Recuerden que siempre pueden derivar esta función para verificar que el cálculo es correcto. Si nosotros queremos derivar un tercio logaritmo del logaritmo de x al cubo, ¿sí? Más la derivada de la constante que es 0, esto va a ser un tercio por la derivada de el logaritmo exterior, que es 1 sobre el argumento, que es logaritmo de x al cubo, por la derivada del logaritmo de x al cubo, que es 1 sobre x al cubo, por la derivada de x al cubo, que es 3x al cuadrado. ¿Sí? El 3 se va con el 3, x al cuadrado se va con dos de los denominadores y efectivamente nos queda 1 sobre x por logaritmo de x al cubo. De los ejercicios del 27 al 30, donde tenemos que hallar la integral definida por sustitución, y nos sugiere que tomemos u como el denominador del integrando. En esos ejercicios está solo marcado el 29 y lo vamos a resolver simplemente para que les quede un ejercicio de este tipo resuelto. Voy a escribir directamente x a la 1 medio sobre x a la 1 medio menos 3, diferencial de x. Ya la sugerencia me dice que tome u igual a x a la 1 medio menos 3. Entonces diferencial de u es 1 medio por x a la menos 1 medio diferencial de x. ¿Sí? Entonces, ¿qué característica tiene este tipo de integrales? En este caso, el denominador sí es u, pero no tenemos exactamente el diferencial de u. Necesitamos escribir x a la 1 medio diferencial de x en términos de u y de diferencial de u. Por lo tanto, vamos a tener que trabajar un poquito esta expresión. Nosotros queremos que de este lado nos quede x a la 1 medio diferencial de x. Entonces podemos escribir al 2, ya lo voy a pasar de este lado, 2 diferencial de u. Y al x a la 1 medio, como quiero que me aparezca x a la 1 medio, voy a escribir x a la 1 medio por x a la menos 1. ¿Sí? Que en realidad ese es el paso que hice para derivar. A 1 medio le resté 1 por diferencial x. Entonces, de esta forma, x a la menos 1 es 1 sobre x, que pasaría acá como x. Entonces me quedaría 2 por x, diferencial de u, igual a x a la 1 medio, diferencial de x. El inconveniente que tenemos ahora es que tenemos una x de este lado y de este lado queremos que haya solo cosas que dependan de u. Entonces lo que tenemos que hacer es despejar de la relación entre u y x, y escribir esta x en términos de u. Entonces tenemos u más 3 es igual a x a la 1 medio, y si elevo al cuadrado me queda entonces que u más 3 al cuadrado es igual a x. Entonces x a la 1 medio diferencial de x es entonces 2 por u más 3 al cuadrado diferencial de u. Bueno, entonces con esto ya podemos escribir esta expresión como la integral de 1 sobre u, ¿sí? Eso es 1 sobre x a la 1 medio menos 3, y el x a la 1 medio diferencial de x es toda esta expresión. Voy a sacar el 2 afuera de la integral y me queda u más 3 al cuadrado diferencial de u. Voy a seguir un poco más abajo para tener más espacio. ¿Qué es lo que podemos hacer ahora? Podríamos, como tenemos 1 sobre u y acá en el numerador hay un término que depende de u y está al cuadrado,
vamos a aplicar el cuadrado de un binomio y tratar de simplificar un poco esta integral. Entonces nos queda 2 por la integral de, en el numerador me va a quedar u cuadrado más 2 por 3 por u, 6u, más 3 al cuadrado, 9, todo dividido u, por diferencial de u. Entonces, si ahora dividimos los u, nos va a quedar 2 por la integral de u cuadrado sobre u, que es u, más 6u sobre u, que es 6, más 9 sobre u, todo eso diferencial de u. Y ahora cada uno de esos términos sí los podemos integrar. Nos va a quedar 2 por la integral de u es u cuadrado sobre 2, más la integral de 6 es 6u, más la integral de 9 sobre u es el 9, que es la constante, que da igual, y la integral de 1 sobre u es logaritmo del valor absoluto de u, ¿sí? Más una constante, que la puedo dejar afuera del corchete o adentro del corchete y después multiplicarla por 2. Finalmente lo que resta es distribuir el 2 y reemplazar el u por quien es el u. En esta primer expresión nos va a quedar u por un medio, se van a simplificar los dos y me va a quedar u al cubo, que es x, u al cuadrado, x a la 1 medio, menos 3 al cuadrado, más 6 por 2, 12u, que sería x a la 1 medio, menos 3, más 9 por 2, 18 por el logaritmo del valor absoluto de x a la 1 medio menos 3, finalmente más la constante. ¿Sí? De esta forma obtuvimos la integral. La última sección que vamos a trabajar en este video es la sección 5.4, donde veremos funciones exponenciales, su derivación e integración. En este caso se define a la función exponencial como la inversa del logaritmo, ¿sí? E a la x es la función inversa del logaritmo, por lo tanto, y es igual a e a la x si solo si x es igual al logaritmo de y. Esto me da una relación inversa y por lo tanto si yo tengo el logaritmo de e a la x, eso es igual a x, y e a la logaritmo de x también es igual a x. Tenemos también algunas operaciones con funciones exponenciales, algunas propiedades, igual que como vimos en logaritmo. Si tengo a y b, dos números naturales arbitrarios, ¿sí? Puede ser cualquier número real, perdón, dos números reales. Entonces, e elevado a la a multiplicado por e elevado a la b es igual a e elevado a la a más b. Y para el cociente lo mismo, pero con una resta. E a la a dividido e a la b es igual a e a la a menos b. Estas son propiedades simples que ya habíamos trabajado cuando vimos el primer repaso de funciones. Por otro lado, sabemos que el dominio de la exponencial es todos los reales y el rango es desde 0 hasta infinito, sin incluir el 0, porque la función tiene una asíntota para i igual 0. Por otro lado, la función es continua, creciente e inyectiva en todo su dominio y es cóncava hacia arriba. ¿Sí? Si hacemos la derivada, ya vamos a ver que nos va a quedar algo positivo. Entonces probamos que es creciente y si volvemos a derivar también nos queda positivo. Vamos a ver también que es cóncava hacia arriba. Por otro lado, como les decía, cuando x tiende a menos infinito, e a la x tiende a 0 porque tiene una asíntota en igual 0. Y cuando x tiende a infinito, la exponencial tiende a infinito. Entonces, la derivada de la función exponencial, tenemos la derivada de e a la x, es e a la x.
Y si tenemos una composición de funciones, usamos la regla de la cadena. La derivada de e a la u, si u depende de x, es e a la u por la derivada de u con respecto a x, ¿sí? Primero es la derivada de la función exterior, que es la exponencial, y la derivada es ella misma por la derivada del argumento de esa exponencial. Bueno, tenemos algunos ejemplitos para estas derivaciones. En el ejemplo 3, por ejemplo, tenemos la derivada de e a la 2x menos 1. Entonces, la derivada de la exponencial es al mismo argumento, ella misma, e a la 2x menos 1, por la derivada de ese argumento, que la derivada de 2x menos 1 es 2. En el inciso B tenemos e elevado a menos 3 sobre x. Entonces, la derivada de la exponencial, que es la función exterior, es ella misma por la derivada de menos 3 sobre x. Me va a quedar el 3 como la constante y la derivada de menos 1 sobre x es 1 sobre x al cuadrado. De esta forma, si trabajamos un poco la expresión, llegamos a esto. En el ejemplo 4 se deriva x por e a la x. Tenemos que usar la regla del producto, la derivada del primero, la derivada de x, que es 1, por el segundo sin derivar, que es e a la x, más e al x sin derivar por la derivada del segundo, que es la misma e a la x. Entonces esto nos da e al 1 por e a la x más x por e a la x. Podemos sacar factor común e a la x y nos queda e a la x por x más 1. Bueno, de esa misma forma hay algunas otras opciones para calcular las derivadas. Y pasamos al teorema que nos da la integral. Así como la derivada de una función exponencial es la misma función exponencial, la integral, justamente al ser el paso inverso a la derivada, va a ser la misma exponencial. Si u es una función derivable con respecto a x, la integral de e a la x es e a la x más una constante, y la integral de una composición de funciones e a la u con respecto a u va a ser e a la u más una constante, ¿sí? Esta segunda expresión nuevamente nos va a servir para el caso en que tengamos sustitución de funciones. Por ejemplo, en el ejemplo 7 tenemos que encontrar la integral de e a la 3x más 1 con respecto a x. Tomamos u como el argumento de la exponencial. El diferencial de u entonces es 3 por diferencial de x. Si despejamos el diferencial de x, nos queda que el diferencial de x es diferencial de u sobre 3. Entonces, esta integral la puedo escribir como la integral de e a la u, y cambio el diferencial de u por el diferencial de x por diferencial de u sobre 3. Saco el 1/3 afuera y me queda 1/3 por la integral de e a la u diferencial de u. Eso es 1/3 por e a la u más una constante. Lo único que falta es reemplazar quién es u, y por lo tanto nos queda que esta integral es e a la 3x más 1 sobre 3 más una constante. Tenemos ahora en el ejemplo 8 una integración de funciones exponenciales en la que lo que se utiliza es una sustitución, o también se podría hacer partes, ¿sí? O el otro método que vimos, pero con el caso de hacer una sustitución lo vamos a poder resolver de manera más intuitiva. En este caso tenemos como el argumento de la exponencial menos x al cuadrado, y la derivada de ese menos x al cuadrado va a ser obviamente menos 2x. Ya tenemos un x ahí dando vuelta, entonces probamos a hacer esa sustitución. Si u es menos x al cuadrado, diferencial de u es menos 2x diferencial de x. Entonces, si despejamos el x diferencial de x, que es lo que tenemos, x y diferencial de x, entonces si despejamos eso, nos queda que x diferencial de x es igual a menos diferencial de u sobre 2. Entonces, el 5 lo dejamos como está, como una constante. Me queda e a la u
por y x diferencial de x menos diferencial de u sobre 2. Entonces sacamos menos 5 medios y nos queda la integral de e a la u. La integral de e a la u es e a la u más la constante y reemplazamos por quién es u para obtener finalmente el resultado de la integral. En el caso del ejemplo 9, también hay que hacer sustitución con u igual a el argumento de la exponencial. Y en el ejemplo 10 también tenemos varios casos. Pasamos entonces a los ejercicios. En este caso, la primera tanda de ejercicios para resolver comienza en el ejercicio del 39 al 60. ¿Sí? En esos ejercicios simplemente tenemos que encontrar la derivada de la función. Son funciones que incluyen alguna exponencial. Entonces vamos a empezar, por ejemplo, con el ejercicio 42. En el ejercicio 42 tenemos y igual e a la menos x al cuadrado. Si derivamos esto, tenemos que hacer la regla de la cadena. La derivada de la función exterior, que es la exponencial, es la misma exponencial evaluada en la función por la derivada del argumento de esa exponencial, que es la función interior. La derivada de menos x al cuadrado es menos 2x y reescribiendo esto nos queda menos 2x por e a la menos x al cuadrado. Otro de los ejercicios que podemos resolver es, por ejemplo, el 47. En el ejercicio 47 tenemos y igual a x al cubo por e a la x. Si queremos derivar esto, tenemos una regla. Podemos usar la regla del producto, ¿sí? Hacemos la derivada del primer factor, que es la derivada de x al cubo, que es 3x al cuadrado, por el segundo factor sin derivar, más el primer factor sin derivar, x al cubo, por la derivada de el segundo factor. La derivada de la exponencial es la misma exponencial. Si queremos reescribir esto, podríamos sacar factor común e a la x y x al cuadrado. Entonces nos quedaría x al cuadrado por e a la x. En este primer término solo nos queda el 3 y en el segundo término nos queda una x. No es necesario en este caso sacar factor común, simplemente lo hago porque si tenemos que encontrar máximos o mínimos, por ejemplo, de funciones de esta función, calculamos la derivada y la igualamos a 0. Cuando hay que igualarla a 0 es muy útil factorizar. En este caso, si quisiéramos ver cuándo la derivada es 0, bueno, de este x al cuadrado, como tenemos un producto, el x al cuadrado es igual a 0 si x es igual a 0, la exponencial nunca es igual a 0, y de acá tenemos que x tiene que ser menos 3, ¿sí? Como repito, no era esto lo que se pedía, pero bueno, factorizar sirve para estos casos. Pasamos entonces a otro de los ejercicios de esa tanda. Podemos hacer, por ejemplo, el ejercicio 54. O no, vamos a hacer el 55. En el 55 tenemos igual e a la x más 1 sobre e a la x menos 1. Entonces acá tenemos un cociente de dos funciones. Tenemos que usar la regla del cociente, entonces hacemos la derivada del primero
la derivada del numerador es e a la x por el denominador sin derivar menos la derivada de el numerador sin derivar, e a la x más 1 por la derivada del denominador, que es e a la x, todo sobre el denominador al cuadrado. Podemos sacar factor común si quisiéramos. Nos queda e a la x y nos va a quedar e a la x menos 1, ¿sí? Menos e a la x más 1. Todo sobre e a la x menos 1 al cuadrado. Si queremos trabajar un poquito más, podemos distribuir este menos. Nos va a quedar, multiplicamos por menos 1, e a la x y el 1, entonces nos va a quedar el e a la x y dentro del paréntesis e a la x menos 1 menos e a la x menos 1 sobre e a la x menos 1 al cuadrado. Entonces las exponenciales se me cancelan, me queda un menos 2 y esto es entonces menos 2 por e a la x sobre e a la x menos 1 al cuadrado. Entonces, de esta forma calculamos la derivada de ese cociente. Pasamos entonces a la segunda tanda. En el ejercicio 73 tenemos que encontrar la segunda derivada de la función, ¿sí? Lo que sugiero en este caso es que hagan la distributiva de la exponencial y deriven una vez y después a eso lo vuelvan a derivar. Ese ejercicio es bastante simple. Y en el caso de el 75 al 78 hay que probar que la función y igual f en x es una solución de la ecuación diferencial. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, vamos a resolver el ejercicio 76, vamos a calcular la segunda derivada y vamos a ver que la segunda derivada menos 9 por la función original es igual a 0. Entonces, en el ejercicio 76 tenemos y igual e a la 3x menos c a la menos 3x y tenemos que verificar que la segunda derivada de y menos 9 por y es igual a 0. Entonces, y ya lo tenemos. Calculamos la primera derivada. La derivada de e a la 3x es la derivada de la función exterior. E a la 3x por la derivada de 3x, que es 3, menos lo mismo para e a la menos 3x. Me queda e a la menos 3x por la derivada de menos 3x, que es menos 3. Entonces acá me va a quedar más 3. Derivo nuevamente. Tengo un 3 y la derivada de e a la 3x, la hicimos recién, es e a la 3x por la derivada de 3x, que es multiplicar por otro 3, más el 3 por la derivada de e a la menos 3x, es e a la menos 3x por la derivada de menos 3x, que es menos 3. Entonces, esto nos queda que y segunda es igual a 9 por e a la 3x menos 9 por e a la menos 3x, ¿sí? Y ahora tenemos que chequear que se satisface esta ecuación. Y segunda es, voy a escribir y segunda menos 9 por y tenemos que llegar a que es igual a 0. Y segunda es 9 por e a la 3x menos 9 por e a la menos 3x. Menos 9 por y, que y es e
a la 3x menos 9, perdón, menos e a la menos 3x, ¿sí? Fíjense que si distribuyo acá el menos 9, me va a quedar menos 9 e a la 3x, se cancela con este 9e a la 3x, y menos 9 por menos e a la menos 3x, me queda 9 por e a la menos 3x, que se cancela con este menos 9 por e a la 3x. Entonces efectivamente esto nos da 0 y se satisface la ecuación diferencial. Perdón, es una solución la función para la ecuación diferencial. En las últimas tandas tenemos en los ejercicios del 99 al 116, tenemos que hallar la integral indefinida, ¿sí? Utilizando en general un método de sustitución. Y en los ejercicios del 117 al 126 hay que evaluar la integral definida, ¿sí? Recuerden que en estos casos se sugiere realizar el cálculo de la integral indefinida y luego reemplazar y evaluar para evitar los errores en la sustitución de los extremos de integración. Entonces vamos a hacer un ejercicio de cada uno. En el ejercicio, la mayoría de estos ejercicios suele funcionar usar u como el argumento de la exponencial, ¿sí? Vamos a hacer, por ejemplo, el 105, ¿sí? En el 105 tenemos la integral de e a la raíz de x sobre raíz de x. Entonces, supónganse que hacemos u, como decíamos, el argumento de la integral. U es raíz de x o x a la 1 medio. Entonces, diferencial de u es bajo el 1 medio por x a la 1 medio. Cuando lo derivo me queda x a la menos 1 medio. Entonces me queda 1 sobre raíz de x diferencial de x. Entonces fíjense que el diferencial de x sobre raíz de x lo tenemos acá. Y lo único que nos falta para tener el diferencial de u es este 2. Entonces voy a pasar el 2 multiplicando allá. Y lo que tengo es que 2 diferencial de u es 1 sobre raíz de x diferencial de x. Entonces si vuelvo a la sustitución, voy a tener que la integral de e a la u y 1 sobre raíz de x diferencial de x es 2 diferencial de u, entonces voy a escribir diferencial de u y el 2 lo saco afuera. Tengo que integrar entonces e a la u, la integral de e a la u con respecto a u es e a la u más una constante y simplemente falta reemplazar quién es u. Esto es entonces 2 por e a la raíz de x más una constante. En el caso en que tengamos cocientes, como por ejemplo en el ejercicio 107, vamos a resolver un ejercicio bastante similar. Fíjense que el 108 es muy parecido a ese ejercicio. Vamos a resolver el 108. En el 108 tenemos la integral de e a la 2x sobre 1 más e a la 2x con respecto a x. Entonces, en este caso, donde la exponencial nos aparece 2 veces, ya no es la idea directamente elegir a u como el argumento de la exponencial, porque vamos a tener varias veces, vamos a seguir teniendo las dos exponenciales y no sabemos cómo integrar eso. Entonces la idea acá es utilizar que la derivada de la exponencial es la misma exponencial. Entonces si tenemos un cociente de
dos funciones que tienen exponenciales, entonces vamos a decir que u es la función que tiene más términos o la función más compleja. Por ejemplo, en este caso sería el u más e a la 2x. ¿Por qué? Porque cuando derive esto me va a dar e a la 2x, que es lo que está acá arriba. Entonces, si hacemos u igual a 1 más e a la 2x, el diferencial de u va a ser derivar esto, que es la exponencia, es la derivada de 1, que es 0, más la derivada de la exponencial, que es la misma exponencial, por la derivada del argumento, que es 2, por el diferencial de x. Fíjense que, de nuevo, acá lo que tenemos es e a la 2x diferencial de x. Entonces solo tenemos que despejar este 2. Pasamos entonces a escribir esta integral en términos de u. Nos queda 1 más e a la 2x se puede escribir como 1 sobre u. O sea, 1 sobre 1 más e a la 2x se puede escribir como 1 sobre u o como u a la menos 1. ¿Sí? Y e a la 2x diferencial de x es en realidad diferencial de u sobre 2. Entonces escribo el diferencial de u y saco el 1 medio afuera de la integral. Entonces tenemos 1 medio, la integral de 1 sobre u es el logaritmo del valor absoluto de u más una constante, y ahora simplemente escribimos quién es u. Nos queda 1 medio de el logaritmo de, fíjense que tendría que escribir el valor absoluto de 1 más e a la 2x, pero la exponencial siempre es positiva, más 1 siempre es positivo, entonces no hace falta el valor absoluto. Logaritmo de 1 más e a la 2x más una constante, ¿sí? Esta aclaración sobre el valor absoluto no es obligación que ustedes se den cuenta. Pueden directamente dejar el logaritmo del valor absoluto de 1 más 2x. Bueno, vamos a hacer un ejercicio de los que tienen integrales definidas. Vamos a hacer el ejercicio 120. En el ejercicio 120 tenemos la integral entre menos 2 y 0 de x al cuadrado por e a la x al cubo sobre 2 diferencial de x. Bueno, entonces primero lo que vamos a hacer es resolver la integral indefinida, ¿sí? Entonces, para resolver la integral indefinida, voy a escribir directamente abajo la integral de x al cuadrado e a la x al cubo sobre 2 diferencial de x. En este caso, fíjense que aparece una única exponencial, entonces tendemos a intentar escribir al argumento de esa exponencial como u. En este caso, fíjense que tenemos una cúbica, si la derivamos tenemos una cuadrática y acá tenemos un término cuadrático, entonces puede ser que esa sea una forma de integrarlo. Si hacemos u igual a x al cubo sobre 2, entonces diferencial de u es igual voy a escribir un poquito más arriba. Si hacemos u igual a x al cubo sobre 2, entonces diferencial de u va a ser 3x al cuadrado sobre 2 diferencial de x. Entonces, fíjense que el x al cuadrado y el diferencial de x lo tenemos, entonces de acá podríamos escribir que pasamos el 2 multiplicando, el 3 dividiendo, podríamos decir que 2 tercios diferencial de u es igual
a x al cuadrado por diferencial de x, ¿sí? Y de esa forma, entonces, vamos a poder escribir esa sustitución. Entonces, ¿esto qué nos queda? Nos queda la integral de x al cuadrado diferencial de x es 2/3 diferencial de u. Entonces voy a sacar el 2/3 afuera. Diferencial de u, esto y esto es el diferencial de u con el 2/3 y esto es e a la u. Entonces, si integro, me queda 2/3 por e a la u más una constante y si reemplazo quién es u, me queda 2/3 por e a la x al cubo sobre 2 más una constante. Entonces, ya encontré cuál es la integral. Ahora vuelvo a la integral definida. La primitiva de esta función es entonces 2/3 de e a la x al cubo sobre 2. No hace falta poner la constante porque lo estamos haciendo definido. Entre -2 y 0. Entonces nos queda 2/3 por e a la 0, que es 1, menos 2/3 por e a la -2 al cubo, que es -8 sobre 2, que es -4. Bueno, pueden resolver esto en la calculadora, ¿sí? Y obtener una aproximación, pero si no, pueden dejarlo así expresado. Llegaron a la solución de la integral porque esto es esencialmente un número, ya no tenemos más ninguna variable. Bueno, con esto terminan los ejercicios de esta sección y de este video. Cualquier duda lo vemos en el foro de consultas o en la clase sincrónica.